hermano, vamos a ver un tema y bien bonito que el Señor me ponía en mi corazón, y yo tenía 3 temas para el día de hoy, decía ¿cuál? Pero esos temas ya los tenía yo puestos desde cuando, nada más era como que desglosar cada tema, pero el Señor me tocaba en esta semana a compartir a la iglesia y hablarle a los padres. Amén. El Señor me tocaba y me decía, hablarle a los padres. Amén. Y hoy este tema es específico para los padres, pero también como hijos. Nosotros como padres también somos hijos. Amén. Entonces, este tema que le he puesto al mensaje es mis hijos en Dios. Amén. ¿Cuántos de nosotros tenemos la seguridad de que nuestros hijos están siendo encaminados en Dios? Levante su mano. Amén. Es una bendición que tú, hermano, hermana, que ya tienes hijos, puedas tener esa bendición de poder guiar a tus hijos en ese caminar con Cristo. Amén. Y a lo mejor hoy en día yo les pudiera preguntar, ¿verdad? ¿Cuántos de aquí nos sentimos líderes? Y a lo mejor 1 me levantaría la mano, a lo mejor 2, por mucho 3, y por exageración a lo mejor 4, ¿no? Pero déjame decirte que cuando somos padres, automáticamente pasamos a ser líderes. Amén. Cuando tenemos un matrimonio, automáticamente pasamos a ser líderes. Amén. Y cuando nosotros empezamos a formar ese hogar, debemos de tomar en cuenta algo muy importante. Amén. Debemos de tomar en cuenta, hermano, que nuestras decisiones, las decisiones que tú y yo como padre tomemos, van a repercutir a nuestros hijos. Amén. La decisión que tú y yo como padre tomemos van a ser consecuencia también en nuestros hijos. Amén. Debemos de tomar en cuenta, hermano, que esa decisión que tú y yo tomemos sea una decisión sabia. Amén. Y la palabra de Dios dice, ¿verdad?, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Si nosotros no tenemos el temor a Jehová como debemos de tenerlo, no vamos a poder tomar buenas decisiones con sabiduría. Amén. Debemos de tomar en cuenta también, hermanos, que nuestros hijos tienen un propósito, no terrenal. Nuestros hijos tienen un propósito espiritual. Hermano, va más allá de que quieras que tu hijo sea un buen arquitecto, que quieras que tu hijo sea un buen dentista, que tu hijo sea el mejor de la clase. Va más allá de eso, hermano. Va a un propósito celestial, un propósito del reino. El Señor ha creado a cada uno de los hijos que tú tienes y hasta a ti mismo con un propósito del reino. Amén. Debemos de tomar en cuenta, hermano, que en este punto, hermano, que nosotros tenemos que encaminar a nuestros hijos al propósito de Dios. Y hoy yo te puedo hacer esa pregunta, ¿cómo estamos encaminando a nuestros hijos al propósito de Dios? ¿Cómo los estamos encaminando? Cuando tú empiezas a enseñar a tu hijo de 1 año, mejor de 8 meses, a caminar, le empiezas a dar la andadera, ¿no? Después de ahí sigue a lo mejor el rebozo, ¿verdad? Por ahí algunas le pusimos rebozo a los niños y le empezamos a decir primero un pie, después el otro, y le empezamos a enseñar cómo caminar, ¿verdad? Así ahora en Cristo debemos encaminar a nuestros hijos a ese propósito. Amén. Y vemos, hermanos, hoy en la actualidad que si tu hijo no aprendió de una cierta edad a una cierta edad lo que tenía que aprender en esos años, ya después es muy difícil que el niño pueda acordarse de cómo hacerlo o pueda adaptar a él
cómo tener que hacer ciertas actividades. Investigaba y decía que de los 0 a los 2 años deben desarrollar ya un lenguaje, deben de desarrollar, y los bebés de 0 a 2 años ya deben de gatear. Hay algunos que no gatean, ¿verdad? Mis hijas no gatearon, pero muchos se dice que tendrían que gatear en esta edad. Tienen también esa habilidad para voltear la cabeza hacia algún sonido. Ajá. Ellos ya pueden a lo mejor clasificar colores, clasificar formas, también pueden imitar comportamientos, decir frases cortas como que a lo mejor quiero agua, o a lo mejor mamá ven, papá te amo, ciertas cosas así, de los 0 a los 2 años. Si nuestros hijos no aprenden eso de los 0 a los 2 años, después de los 2 años es más complicado que los niños puedan aprender. Por eso que vemos a veces hasta niños de 5 o 7 años que todavía no saben hablar, ¿verdad? Porque uno como papá no los va encaminando de acuerdo a su edad, ¿verdad? Dice también que de los años de los 2 a los 7 años pueden reconocer los niños figuras geométricas, pueden analizar medidas lógicas como sírveme media taza de leche, o este está medio lleno, o este está arriba de la mesa, o está abajo de la mesa. Entonces, los niños van creciendo hasta llegar a una cierta madurez que si tú no les fuiste enseñando en su etapa, va a ser muy complicado que después, ya cuando tenga una cierta madurez, pueda adaptar algo a su vida. Y así ahora con nosotros espiritualmente podemos ver lo que sí. Nosotros no encaminamos a nuestros hijos de una forma espiritual. Ok, ya aprendió esto, vamos a enseñarle esto, ya aprendió esto, vamos a enseñarle esto. Si no lo hacemos así y no lo encaminamos a su propósito espiritual, cuando él crezca, ¿qué va a pasar, hermano? ¿Se va a acordar? No se va a acordar, porque no tuvo alguien que lo encaminara realmente a ese propósito espiritual. Amén. Y vamos a leer, hermano, yo te invito a que abras el libro de Éxodo, capítulo 2, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 10. Y vamos a leerlo alternadamente. Primero lo leemos las mujeres y después los hombres. Amén. Así es que hay poquitos hombres, pero ni modo, tienen que echarle más fuerza. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Éxodo 2, del 1 al 10. Un varón de familia de Leví fue tomado y tomó por mujer a una hija de Leví. Ahora las hermanas, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calfateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en una carrizal a la orilla del río. ¿Varones? Hermanas, y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que le tomase. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarle a una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. A la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió.
Amén, gloria a Dios. Aquí vemos el nacimiento, ¿verdad? De un personaje. ¿Cómo se llamaba este personaje? Moisés. Amén. Y de ahí nos vamos a leer, esto es como cómo aconteció ese nacimiento y después a dónde lo tuvieron que llevar. Ajá. Pero vamos a leer otro enfoque que está ahí en Hechos, capítulo 7, y vamos a leerlo de igual manera, alternadamente, ahora primero los varones y después las mujeres. Capítulo 7, empezamos en el versículo 20 y terminamos en el versículo 35. Amén. ¿Comenzamos? Ustedes me dicen un amén cuando lo tengan, los varones, para comenzar. Hechos capítulo 7, versículo 20. ¿Ya lo tienen, hermanos? ¿Sí? Ok, ahora sí, continuamos con la lectura con los varones. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo: ¿Quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? Esta palabra Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Y le dijo: Señor, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que estás pisando es tierra santa. A quien había rechazado diciendo: ¿Quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Amén. Y aquí, hermano, tal vez tú pudieras decir, pero ¿qué tiene que ver con lo que vamos a ver hoy? ¿Verdad? Pero aquí, hermano, podemos ver a unos padres preocupados por su hijo. Amén. Porque en aquel entonces la persona que estaba gobernando ahí mandó a matar a todos los niños que iban naciendo, porque eran del pueblo de Dios y ellos no querían que ellos crecieran, porque a lo mejor era como que un pueblo estaba en contra del otro y entonces ese pueblo gana en contra de ellos y empieza a gobernar, y las pocas personas que quedan de ese pueblo los usan como esclavos. Pero estos esclavos empiezan a tener hijos y esos hijos, hermano, fueron los que quisieron matar, porque si decían, si crece esa descendencia, al rato qué tal si nos matan ahora a nosotros y nos ganan la batalla, ¿verdad? Y ahora van a querer ellos ganar estas posiciones, estas tierras, ¿no? Entonces, mandan a matar a todos los bebés, solamente las puras niñas podían vivir.
Y Moisés estuvo escondido en su casa ¿por cuánto tiempo? 3 meses. Pero ya no lo pudieron esconder más. Así es que sus padres tuvieron que tomar una decisión. Esta decisión, hermano, tuvo que ser sabia. Amén. Cuando una decisión, hermano, la decisión que tú y yo tomamos, la tomamos de acuerdo a lo que Dios quiere, yo creo que Dios va a estar ahí, con tu hijo, con tu hija, o en la decisión que tú tomes. ¿Por qué lo digo, hermano? Porque Moisés estaba protegido, estaba en una cesta, estaba en un río, estaba a la intemperie. Si hoy ponemos a un bebé en esa situación, ¿podríamos decir que viva? Tal vez no. Y hermano, ¿cómo puede ser que ese bebé se haya dirigido hacia el lugar donde estaba Faraón? El único que pudo haberlo llevado hacia ese lugar fue Dios. Fue el único. Pero fue la decisión que tomaron los padres y que lo hicieron con una palabra clave que es la fe. Amén. Cuando tú tomas decisiones con tus hijos, vas a hacerlo con fe y con sabiduría. Tienes que hacerlo con fe. Amén. Y tienes que tomar a Dios en cuenta en ello. Cuando tú lo haces, el Señor va a estar ahí. Amén. Y qué casualidad, hermano, que Moisés va pasando por ahí, ¿verdad? Y pueden ver ahí a lo lejos, la princesa puede ver ahí, dice, ¿qué será eso, verdad? Se acercan y empiezan a verlo y se dan cuenta que es un bebé. Y bien pudieron haber hecho, ¿qué pudieron haber hecho? Luego ellos se dieron cuenta de que este bebé era hebreo. Eran de los que habían mandado a matar. Mas, sin embargo, no lo mataron. La hija del faraón dijo, yo quiero tener a ese bebé como si fuera mi hijo. Y te imaginas, o sea, la decisión de sus padres, de los padres de Moisés, llevó a Moisés a ese lugar de realeza. Pero no solo eso, permitió que su misma madre lo alimentara. Amén. A veces pensamos que las circunstancias o las decisiones que tomamos nos van a alejar de nuestros hijos. Amén. Pero tenemos que tomar en cuenta que si tomamos esa decisión conforme a lo que Dios quiere, Él nos va a tener ahí con ellos. Amén. Y no porque queramos estar con ellos, ¿verdad? Sino porque somos esa guianza para ellos. Amén. Dios te mandó a ti esos hijos, ¿por qué? Dios conoce tu capacidad, Dios conoce también tu propósito, Dios nos conoce perfectamente. Amén. Y vamos a ver, hermano, algunos puntos de los cuales se desglosa este tema, mis hijos en Dios. Y como punto número 1, ¿cómo podemos tener a nuestros hijos en Dios? Tenemos que protegerlos a toda costa. Protegerlos a toda costa. Cuando alguien te dice protege a toda costa, no estamos diciendo que lo vamos a encerrar en un cuarto y de ahí no lo vamos a dejar salir, ¿verdad? Al contrario, cuando uno se vacuna, nos dicen te estás poniendo los anticuerpos para que cuando llegue la enfermedad, esos anticuerpos se activen y la enfermedad no te pegue tan fuerte, ¿verdad? ¿Y cómo protegemos a nuestros hijos, hermano? Hay 4 claves para proteger a nuestros hijos, 3 claves importantes. Amén. Y cuando nosotros hablamos de esta palabra protección, estamos hablando de conservar, estamos hablando de defender, estamos hablando de resguardar, estamos hablando de fortalecer emocionalmente, estamos hablando de fortalecer también espiritualmente y sobre todo que como padres estemos seguros de que nuestro hijo es salvo. Amén. Tenemos que estar seguros de ello, hermano. Y estas 3 claves, hermano, para saber que tú estás protegiendo a tus hijos a toda costa,
tenemos que llevarla siempre con nosotros. Número 1 es el consejo. Nunca debe de faltar el consejo para tus hijos. En Proverbios 15:22 dice que cuando falte el consejo, fracasan los planes, pero cuando abunde el consejo, ellos prosperan. Amén. ¿Quieres que tus hijos prosperen? Tiene que haber consejo. Amén. Otra clave, debe de haber corrección. Así protegemos a nuestros hijos. Y no te espantes, hermano, por ahí escucho y dicen, no, es que yo ya no le pego a mis hijos, ¿verdad? Pero vamos a ver qué dice la palabra. En Proverbios 22:13 dice, no tengas miedo de corregir. Amén. A mí me gustaría que vayamos ahí a Proverbios, capítulo 22:13, para que todos lo leamos. Dice la palabra así, no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, ¿qué dice? Si lo castigas con vara, ¿qué dice? Proverbios 23:13. Si lo castigas con vara, no morirá. Y después el 14 dice, lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Amén. Cuando tú corriges, estás librando a tu hijo ¿de dónde? Del infierno, de las garras del enemigo. Tenemos que corregir, hermanos. No lo quitemos de nuestra vida el hecho que tengamos que corregir. Amén. Pero espérense, no se vayan luego a que voy a corregir y ya, ¿no? Hay una tercer clave, y esta clave es que tengamos paciencia. Amén. Nadie dijo que a la primera nos van a obedecer, ¿verdad? Y a lo mejor tú y yo como padre pues también no somos perfectos, ¿verdad? Pero tenemos que tener paciencia para esto. Para proteger a nuestros hijos debemos de tener mucha paciencia. Y eso lo dice en Timoteo, 2 de Timoteo 4:2. Dice, instruye en tiempo y fuera de tiempo y con mucha paciencia. Amén. Entonces, ¿cuáles son esas 3 claves para poder proteger a nuestros hijos a toda costa? Consejo, corregir y paciencia. Amén. No los quiten de su renglón, hermano. Ténganlo aquí en su corazón. Amén. Y podamos proteger a nuestros hijos a toda costa. Punto número 2, hermano, debemos de tomar en cuenta, y esto es algo muy importante, que mis hijos son instrumento de transformación. Amén. ¿Te das cuenta, hermano, que cuando tú vienes a Cristo, tú ya no estás esperando algo normal. Nosotros ya estamos esperando algo sobrenatural. Amén. Y yo creo que el Señor cuando nos creó también como instrumento para hacer algo sobrenatural. Nuestros hijos hoy no podemos decir que son cualquier persona. Amén. Hoy nuestros hijos en Cristo no son personas normales. Nuestros hijos en Cristo son un instrumento de transformación. Amén. ¿Qué creen que puedan transformar nuestros hijos? ¿Pueden transformar naciones? ¿Podrán transformar naciones? ¿Podrán transformar familias nuestros hijos? ¿Podrán transformar amistades? ¿Podrán transformar matrimonios? Pero ojo, son un instrumento. Amén. Son el instrumento que Dios puede usar para transformar. Amén. Solo un instrumento, pero el Señor hace toda la obra. Amén. Y veamos por qué es un instrumento de transformación. En Jeremías 29:11 dice que Dios sabe muy bien lo que tiene planeado para cada uno de nosotros. Y los planes que tiene para cada uno de nosotros dice que son de bienestar
y de esperanza. Nunca dijo son planes de destrucción, nunca dijo son planes de desesperanza, nunca dijo eso, hermano. Él dijo son planes de bienestar y esperanza. En Proverbios 19:21 dice que muchos planes hay en el corazón de cada uno de nosotros. Y muchos planes hay en nuestras vidas como humanos y como personas que vivimos en este mundo. Tenemos muchos planes terrenales, pero dice, mas el consejo del Señor permanecerá. Amén. Cuando nosotros tomamos el consejo de nuestro Dios en nuestras vidas, entonces podemos permanecer firmes. Amén. ¿Y cómo podemos ver esto? Dice, muchos planes hay en el corazón del hombre. Y aquí yo leía más adelantito, más atrás en Salmos 33, 13 al 15 dice, desde los cielos miró Jehová. Yo me imaginaba así el mundo y el Señor observando hacia la tierra y decía, y vio a todos los hijos de los hombres desde el lugar de su morada y miró sobre todos los moradores de la tierra que Él formó el corazón de ellos. Él formó el corazón tuyo, Él formó el corazón mío. Pero dice que Él está atento a la obra de cada uno de ellos. Así es que Él conoce lo que hoy en día sientes, lo que hoy en día quieres, lo que hoy en día anhelas. Él lo conoce perfectamente. Pero acuérdate, sus planes son mejores y sus planes son los únicos que podrán permanecer. Amén. Hermano, yo anotaba esta frase y me confortaba porque esta frase dice, no te conformes con mucho menos de lo que eres capaz de hacer con Dios de tu lado. Amén. A veces en nuestras propias fuerzas nos creemos invencibles, ¿verdad? Pero solamente con Dios podremos ser invencibles. Amén. Vamos a leer ahí nuestra lectura en Hechos, capítulo 7, versículo 34. Y vamos a leer el 34 y el 35. Y vamos a ver aquí cómo es que Dios ya tenía checado a Moisés desde que él nació como ese instrumento de transformación. Y vamos a leer en el versículo 34, dice, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido y he descendido para librarlos. Ahora pues ven, Moisés te enviaré a Egipto. A este Moisés a quien había rechazado, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Amén. Dios le había puesto un nombre a Moisés y ese nombre era libertador. Amén. Él iba a ser ese instrumento para liberar a ese pueblo de la esclavitud. Hoy, hermano, tus hijos pueden ser ese instrumento para traer almas a Cristo, para sacarlas de aquella adicción, para sacarlas de aquel matrimonio en destrucción. Tú puedes ser ese ejemplo también. Amén. Vemos, hermano, 2 ejemplos de transformación. Elí, aquel sacerdote, cuidando a aquel pequeñito que se llamaba Samuel. Samuel, un profeta que ungía y si no se hacía como él decía, porque él actuaba conforme a la sabiduría que Dios le daba y conforme lo que Dios quería, pudo hacer tantas cosas. Pero el otro lado, los hijos de Elí, no escucharon la voz de su padre. Amén. Por lo tanto, pues no, el consejo no permanecía en ellos. Por lo tanto, los planes de bien no permanecían en ellos. Ellos no tenían un buen futuro. Así es que como padres, hermano, tenemos que guiar a nuestros hijos a ser un instrumento que transforme al mundo. Amén.
Y no quiero que lo escuches como algo imposible, hermano. Sí se puede. Amén. Cada uno de los que están aquí, dice su palabra, que nosotros no elegimos a Dios. Él nos eligió a nosotros porque Él vio algo en nosotros. Él te conoce, sabe perfectamente cuáles son los dones que Él te dio y qué es lo que puedes hacer con ellos. Amén. Y así, vamos al punto número 3, hermanos. Y quiero que sepas con este punto que nuestros hijos no estarán todo el tiempo con nosotros, solamente un tiempo determinado. ¿Cuáles fueron, hermano, esos principios, esa ética, esa enseñanza que tú impartiste para ellos desde pequeños, en la adolescencia, antes de que se fueran de casa? Porque su palabra dice en Proverbios 22:6, dice que instruyamos al niño en su camino, para que cuando él sea viejo, no sea parte del camino de Dios. Amén. Como les enseñamos, tenemos que enseñarles a ser honestos, tenemos que enseñarles la lealtad, tenemos que enseñarles a ser fieles, tenemos que enseñarles a vivir de una manera buena y justa. ¿Y cómo podemos ver que sí se puede, hermano? Porque en la palabra de Dios hay un hombre y una mujer. El hombre tenía 100 años, la mujer tenía 90 años y criaron a un hijo obediente, criaron a un hijo pacífico, crearon a un hijo amante de Dios, crearon a un hijo que dependía de Dios. Crearon a un hijo que no dijo nada al ponerlo su padre en ese momento de sacrificio. ¿Qué hubiéramos dicho nosotros, hermano, como hijos? Porque a lo mejor aquí, varios de los que estamos aquí todavía tenemos a nuestros padres. ¿Actuaríamos como lo hizo Isaac? Así bien ceditos, ni dijimos nada. ¿O nos pondríamos en contra? ¿Bien? Pero yo creo que si Abraham y Sara pudieron, a sus tantos años de edad, educar a un hijo así, yo creo que nosotros también. Amén. Yo creo que Abraham sabía que tenía que encaminarlo a un propósito espiritual. Más que un propósito terrenal, el Señor tenía, hermanos, un propósito espiritual para la vida de Isaac. Tanto que donde él iba, encontraba pozos de agua y le dejaba chance a otros y decía, bueno, yo me voy para acá. Pues ahí a donde él iba, encontraba prosperidad. Porque cuando estamos con Dios y seguimos el consejo de Dios, podemos encontrar prosperidad en nuestras vidas. Amén. Y dice su palabra, bueno, yo investigué más o menos como que qué edad tendría Isaac cuando le iban a poner en sacrificio, y más o menos decía que entre 15 a 20 años. Y hoy en día podemos decir, híjole, creo que es la edad más complicada, ¿no? O yo me acuerdo de mi edad, digo, no, como que esa edad no creo que yo fuera así, ¿verdad? Y muchos hoy en la actualidad podríamos decir eso de esta edad, de 15 a 20 años. Pero hermano, hay que guiarlos, porque solamente tenemos un tiempo determinado para que nosotros los podamos guiar. Para que cuando ellos ya se vayan, dice su palabra ahí, ¿verdad? Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su pareja y serán una sola carne. Cuando él esté ahí, se acuerde de la palabra. Amén. Se acuerde de que sí tiene que vivir de una forma justa. Se acuerde de toda la palabra de Dios. Dice que la atemos a nuestro corazón. Amén. Y como último punto, hermano, y yo creo que es el más importante de todos, es que tenemos que orar por ellos. Amén. Si tú no oras por tus hijos, hermano, no, créeme que el león rugiente está buscando a quien devorar, el lobo rapaz está buscando a quien devorar y se va a llevar
por el que menos estén orando, hermano. Amén. Entonces hay que orar por nuestros hijos, por muy feitos que estén, aunque sea así, hermano, ora por tu hijo. No, yo creo que todos nosotros vemos a nuestros hijos guapos, ¿verdad? Yo creo, a mí nadie me puede decir que mis hijas están feas, porque la verdad, yo creo que están muy bonitas. Amén. Entonces hay que orar por nuestros hijos. No me imagino a Jocabet ahí bien tranquila, así como si nada, que Moisés iba allá en el río y Moisés y esta Jocabet bien tranquila como si nada. Yo creo que ella clamaba para que Dios lo cuidara, que clamaba para que Dios tuviera ese propósito y cumpliera su propósito en la vida de Moisés, ¿verdad? Hay que aprender, hermano, que el poder de la oración es tan inmenso y cuando tú aprendas a observar ese poder que tiene la oración, lo vas a querer hacer diario. Lo vas a querer y no va a importar si repitas la misma oración por días, por meses, por años, porque vas a ver el milagro en tus hijos. Amén. Podemos pedir, y yo anotaba aquí algunos ejemplos, ¿verdad? Podemos pedir por la seguridad de nuestros hijos, podemos pedir porque desarrollen un carácter conforme al corazón de Dios. Podemos pedir, hermanos, aquellos que tenemos nuestros hijos en escuela, que Dios los proteja. Podemos pedir, hermano, por aquella presión de compañeros que no los permiten avanzar. Podemos pedir, hermano, por el matrimonio de aquellos hijos, por lo que estén pasando, por las amistades que nuestros hijos tienen, que sean amistades que los lleven cada vez más a Dios y no los alejen. Debemos de pedir por esa relación que tienen ellos mismos con Dios. Debemos de pedir por la relación que ellos pueden tener también como familiares. Amén. Nunca será demasiado tarde, hermano, para descubrir ese gran gozo que podemos sentir al orar por ellos y ver la respuesta de nuestro Dios. Amén. Y por último, hermano, yo te voy a pedir a que pases aquí al frente. Todos sin excepción puedan pasar aquí al frente. Pero en lo que tú pasas aquí al frente te voy a leer una parte de un libro que dice El poder de los padres que oran por sus hijos. Amén. Y vamos a pasar aquí al frente y yo te voy a pedir que tomes a tus hijos ahí donde están y que si no tienes a lo mejor a tus hijos aquí cerca de ti, que aquí mire, hay unos papelitos y unos lápices. Puedas apuntar los nombres de tus hijos por los cuales hoy quieres orar. Amén. Y en lo que pasas, yo quiero que tú escuches, sí vas a pasar, pero no te distraigas. Quiero que escuches esta parte de este libro que les voy a leer. En lo que pasas y tomas un lugar o tomas un papelito y escribes el nombre de tu hijo. Dice, dije orar, no ser perfectos. Cuando las cosas van mal en la vida de nuestros hijos, nos culpamos a nosotros mismos, nos reprochamos no ser padres perfectos, pero no es ser madre perfecta lo que hace la diferencia en la vida del hijo, porque no hay padres de esa condición. Ninguno de nosotros es perfecto entonces. ¿Cómo pretender serlo como padres? Lo que hace la diferencia es ser padres que oran. Y eso es algo que todos podemos ser. De hecho, ni siquiera tenemos que ser padres. Podemos ser un amigo, un maestro, una abuelita, una tía, una prima, una vecina, un guardián o incluso un extraño, con un corazón de compasión o preocupación hacia un niño. El niño puede ser alguien del que hemos oído o leído en el periódico. El niño puede incluso ser un adulto por quien sentimos con un corazón de padre o madre.
Si te enteras de un niño que no tiene padres que oren, tú puedes ponerte en la brecha ahora y responder a la necesidad. Tienes la posibilidad de efectuar un cambio en la vida de cualquier niño que te preocupe. Todo lo que necesitas es un corazón que diga: Dios, muéstrame cómo orar de forma que yo haga una diferencia en la vida de este hijo. Al final, puede que desees orar cada día durante un mes, alguna oración. Dedicarte a una oración específica por una semana o concentrarte en tu preocupación mayor del momento hasta que te sientes libre para dedicarle otra. Repite estas oraciones tan a menudo como gustes. Dios no dijo: no vengas a mí una y otra vez con la misma petición. En realidad, Él dijo que continuaras orando, pero que no utilices repeticiones vanas en tus oraciones. Comienza sometiéndote a Dios y pidiéndole ayuda para que te transformes en el padre o madre intercesor que Él desea que seas. Ora por tu hijo según el Espíritu Santo te dirija, a medida que escuchas sus impulsos en tu corazón.